Hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a ver el tema número 7, algoritmia sensorial. ¿En qué consiste en este tema, profesor? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver básicamente dos características, o dos conceptos bastante trascendentes. El primero, razonamiento deductivo. ¿En qué consiste deducir? Llegar de un suceso general, analizar un suceso general, o también le llamamos ley de formación, a casos particulares. O sea, a través de casos generales vamos a llegar a casos particulares, ¿de acuerdo? Por otro lado, vamos a encontrar el razonamiento inductivo. A ver. El razonamiento inductivo tiene un funcionamiento inverso. ¿Por qué? Porque ahora vamos a inducir a través de casos particulares, vamos a llegar a un caso general o a una ley de formación, ¿de acuerdo? De casos particulares a una ley general. Bien, vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a ver. Por ejemplo, a mí me presentan el siguiente problema. Me dan un número conformado por puras cifras, 1. De hecho, son 9 cifras, ¿no? Y está elevado al cuadrado. A este ejercicio, yo voy a llegar por el método de deducción. Ahora, vamos a inducir, ¿no? Profesor, como este es un caso general, vamos a inducir. Vamos a inducir a través de casos particulares. Profesor, pero ¿cómo yo identifico cuál va a ser mi caso particular? Lo que yo voy a hacer es tratar de formar números parecidos a este valor y empezar a armar una formación. Por ejemplo, el primer caso para aquí sería 1 al cuadrado. He utilizado una cifra 1 y lo elevo al cuadrado. ¿Qué va a suceder cuando eleve 1 al cuadrado? 1 al cuadrado es sencillo, es 1. Ahora, profesor, pero a mí no me preguntan ese resultado. ¿A ti qué te piden? A ti te piden la suma de cifras. Vamos a sumar sus cifras entonces. Si nosotros sumamos las cifras, el resultado de la suma de cifras, ¿cuánto es? Sigue siendo 1, ¿no? Entonces ya he encontrado cómo se comporta mi primer caso. Vamos a analizar ahora el segundo caso. Nuestro segundo caso va a ser el siguiente. Profesor, ahora voy a utilizar 2 veces 1 y lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cuántos son al cuadrado? El estudiante sabe que es 121. Ahora, profesor, este valor no es el que me importa, no es lo que me piden. A mí me piden calcular la suma de sus cifras, de ese resultado. Así que yo voy a seguir observando el comportamiento de la suma de las cifras. Si yo sumo las cifras, 4. 2 y 1 y 1, 4, ¿no? Profesor, ¿cuál va a ser mi tercer caso? Mi tercer caso parece evidente, ¿no? Va a ser 3 veces 1 elevado al cuadrado. Elevamos al cuadrado entonces. Si tú elevas o multiplicas 111 por 111, vas a obtener lo siguiente. 12.321. Profesor, yo me he dado cuenta, aparte de los resultados, yo me doy cuenta de un comportamiento. Si tú te fijas en estos resultados parciales, tú vas a observar un comportamiento. Sumamos cifras, a ver, primero. 3 con 4, 7. Con 2, 9, profesor. La suma de cifras es 9. Bien, continuemos entonces. Continuemos. Yo observo lo siguiente, que cuando utilizo un 1, solo tengo un 1. Cuando utilizo 2 veces 1, 1, 2, 1. Con 3, 1, 2, 3, 2, 1. ¿Te das cuenta? Empieza a crecer y luego empieza a decrecer. Adivina qué va a suceder si elevo al cuadrado 4 veces 1. Si elevo al cuadrado 4 veces 1, yo voy a obtener lo siguiente. Mi resultado va a ser 1, 2, 3, 4. Llego hasta 4, ¿no? Porque he utilizado 4 veces 1. Está elevado al cuadrado, no lo olvidemos. Y a partir de 4 empieza a decrecer. 3, 2 y 1. Profesor, en este caso ya fue innecesario. Con 3 casos es suficiente. El estudiante solamente tiene que concentrarse en 3 casos. El cuarto caso, como que es nuestro primer problema, ya como se trata del primer problema, lo vamos a hacer hasta 4 casos, pero no es necesario, ¿de acuerdo?
suma de cifras. Si yo sumo las cifras, tú te vas a dar cuenta que la suma de cifras es 16. Y ahora voy a observar el comportamiento de estos resultados, de la suma de cifras. Y yo voy a decir lo siguiente. Profesor, este 1, este 4, este 9 y este 16 tienen algo en común, tienen una característica en común. Todos, profesor, son números cuadrados perfectos. Yo identifico eso primero. ¿Por qué? Porque el 1 es 1 al cuadrado. 4 es 2 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. Y 16 es 4 al cuadrado. Profesor, ¿eso es coincidencia? No, no es coincidencia. ¿De qué depende esa base? Esta base depende de la cantidad de unos que he utilizado. Utilizo 1, la base es 1. Si utilizo 2 veces 1, mi base es 2. Si utilizo 3 veces 1, mi base es 3. Así que digo lo siguiente. ¿Qué pasará si utilizo 9 veces 1? Cuando tengo 9 veces 1, mi resultado va a ser el siguiente, profesor. 9 veces 1, 9. Elevado al cuadrado, que es la constante, ¿no? Que se repite en todos los casos. 9 al cuadrado. ¿Y cuánto es 9 al cuadrado, profesor? 9 al cuadrado es 81. Y ya tenemos nuestra respuesta. ¿Tuvimos que operar todo esto? No fue necesario. No fue necesario. Solo utilizamos 3 casos particulares y llegamos a un caso general, ¿no? Porque haber hecho esta multiplicación hubiese sido un poco complicado. Hubiese resultado complicado y muy operativo, ¿de acuerdo? Profesor, ¿la clave de la letra? La letra B. Vamos a resolver un siguiente ejercicio. Vamos a ver. Profesor, problema 2. Yo observo ahora 20 cifras, ¿no? 20 cifras que están siendo elevados al cuadrado. Pero ahora, profesor, todos no son cifras 3. Hay un 6. Hay algo que no se repite, que no es común. ¿No? Pero ahora vamos a hacer el análisis de todas formas. Primer caso, entonces, vamos a decir. Primer caso va a ser el siguiente. Va a ser el siguiente. A ver. Mi primer caso, pues simplemente voy a coger una cifra. ¿Cuál es la última cifra? Voy a decir, profesor, 3. Perdón, la última cifra es 6. Voy a decir 6 al cuadrado, ¿no? Ahora vamos a agrandar esto un poquito. No, mucho. Vamos a decir lo siguiente. Profesor, 6 al cuadrado, ¿no? Y tenemos aquí 6 al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Todos sabemos que es 36, profesor. Ahora, ¿qué sucede? Que a mí no me preguntan o a mí no me interesa saber cuál es este resultado. A mí me preguntan cuál es la suma de cifras de este resultado. Así que lo que yo tengo que hacer es lo mismo, ¿no? Profesor, voy a analizar la suma de cifras. Si yo sumo las cifras 3 con 6, yo tengo un 9, profesor. Y listo, listo. Vamos a analizar un segundo caso. Sería utilizando dos cifras. 36. 36, ahora tú vas a estar elevado al cuadrado. 36 al cuadrado. Un alumno que es hábil, astuto y sagaz sabe lo siguiente, profesor. Me dice que 36, si yo lo multiplico 2 veces, 36 por 36, ¿cuánto me va a resultar? Perfecto, me resulta 1296. Al ojo, ¿no? 1296. A mí no me interesa esto. A mí me preguntan por la suma de cifras. Yo quiero observar el comportamiento de la suma de cifras. Entonces voy a hacer lo siguiente, pues. Voy a sumar sus cifras. Y resulta que si yo sumo las cifras, 3 más 9, 12, más 6, 18. Listo. Siguiente caso, profesor. El siguiente caso ya es bastante evidente. Voy a utilizar 2 veces 3, o 336, ¿no? Voy a utilizar las tres últimas cifras. Y las voy a elevar al cuadrado. Profesor, ¿cuánto es 336 al cuadrado? Un alumno que es hábil, astuto y sagaz sabe lo siguiente, que 336 al cuadrado es 112.896. Al ojo, ¿no? Al ojo. Está sencillo. 896. Y adivina qué va a suceder con la suma de cifras. La suma de cifras es la parte más difícil, ¿no? Sumar sus cifras es la parte más difícil, profesor.
Si sumamos las cifras, obtenemos lo siguiente. A ver, vamos a sumar las cifras. 2, 2 y 2 son 4, 4 y 8, 12, más 9, 21, más 6, 27. Profesor, con 3 casos es suficiente. Con 3 casos es más que suficiente. Ya si se te complica un poco relacionar estos números, haces un caso más, pero no es necesario. Casi nunca es necesario, ¿de acuerdo? Continuamos entonces. Profesor, yo observo un comportamiento en la suma de cifras. ¿Por qué? Porque ese 9, este 18 y este 27 tienen algo en común. Este 9 es 9 por 1. O todos son múltiplos de 9, ¿no? Profesor, esto es 9 por 1. 18 es 9 por 2. Y 27 es 9 por 3. Hay algo que permanece constante y hay algo que varía e inclusive que crece ordenadamente. Profesor, el 9 siempre permanece constante. Hay un producto por 9. Lo que varía es el de aquí, este factor. 1. ¿De qué depende? De la cantidad de cifras que utilizo. Si utilizo una cifra, 1. Si utilizo 2 cifras, 2. Si utilizo 3 cifras, 3. Profesor, entonces, ¿qué va a suceder si yo utilizo 20 cifras? Mi resultado va a ser el siguiente. 9, el factor 9 que siempre es constante, yo lo voy a multiplicar por la cantidad de cifras que utilizo. Profesor, 20. ¿Y cuánto es 9 por 20? 9 por 20 todos sabemos que es 180. Esa es mi respuesta entonces. Profesor, esta es mi respuesta. La clave es la letra B, ¿no? La letra B. Perfecto, perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos a ver un siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio yo lo vamos a hacer de forma más directa. Me dicen esto. M más N más P al cuadrado, o sea, esa suma elevada al cuadrado, M más N más P, es 64. Yo puedo deducir lo siguiente, chicos. Que este cuadrado pasa del otro lado como raíz cuadrada. ¿Por qué? Porque la radicación es la operación inversa de la potencia. M más N más P, ¿cuánto es? Yo puedo decir de forma directa que esta base tiene que ser 8. Porque raíz de 64 es 8. Yo también puedo decir lo siguiente. 8, si todo esto vale 8, yo lo elevo al cuadrado, 64. Se cumple, profesor. Así que eso es 8. Y lo reemplazamos. Lo colocamos por aquí, ¿no? A ver. 8. Una vez que conozco esta suma de las 3 cifras, yo voy a ver lo que me piden. Profesor, me piden lo siguiente. A mí no me piden eso. A mí me piden eso. El numeral 2m. A ver. A mí me piden lo siguiente, ¿no? El numeral 2m más el numeral 3n más el numeral 4p. Es importante que reconozcan de que esos son números, ¿eh? No vayan a pensar de que esto es un producto. Son números. Así que yo los voy a sumar como si fuesen números. Profesor, aquí está. Ahora vamos a ver esto. Y vamos a colocar la línea de la suma. A ver. La línea de la suma, ¿no? Aquí la tenemos. Y listo. Yo sé o yo voy a resolver de la misma forma que resuelvo siempre una suma. Yo cuando sumo varios números los sumo de forma vertical, ¿no? Así que voy a hacer lo mismo, pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Profesor, ya tengo que sumar todos esos números. Y adivina qué va a suceder. Que en la primera columna tú tienes que sumar m más n más p. Pero ¿cuánto suma esa cifra? ¿O cuánto suman esas cifras? Las 3 cifras sumadas dan 8. Así que yo simplemente reemplazo, profesor. Este resultado es 8. Si yo sumo la siguiente columna, 2 más 3, 5, más 4, 9. Profesor, entonces si yo sumo esos 3 numerales, mi resultado ¿cuánto es? Es 98. ¿Necesitaba averiguar cuánto vale M, N y P específicamente? No. Profesor, mi resultado 98 entonces. La letra D. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a ver el problema 4. Te pide lo siguiente. A ver, vamos a ver. Calcule la suma de los términos de la fila 30. Profesor, yo observo un comportamiento que en la fila 1 aparece un 4. En la fila 2 aparece un 5
y aparece un 4. Así que yo tengo que sumar esos términos porque me pide la suma de los términos. Profesor, en la fila 1 yo tengo un 4, ¿no? En la fila 1 hay un 4. En la segunda fila yo tengo que sumar lo siguiente, chicos. 4 más 5. En la tercera fila, ¿qué va a suceder? Yo tengo que sumar 3 valores. Un 4 que siempre aparece, el 4 que siempre está ahí molestando, más, ¿cuántos 5? 1, 2. 2 veces 5 es lo mismo que decir 2 veces 5. Profesor, ¿qué va a suceder en la fila número 4? Va a aparecer un 4. Va a aparecer un 4 de nuevo. Y tengo que sumar ¿cuántas veces 5? 1, 2 y 3. Tengo que sumar 3 veces 5. O lo mismo que decir 3 por 5. Ahora, yo voy a observar este comportamiento, que en todas las filas siempre va a haber una constante, este 4 que se está sumando. Ahora bien, este 5 es lo mismo que decir 5 por 1, ¿no? Profesor, este 5 yo lo puedo colocar como 5 por 1. A ver, vamos a hacer esto. Más 1 por 5. Es lo mismo. ¿Para qué hace eso, profesor? Para que tú observes el comportamiento. Mira, hay una constante que se repite. Este 5 se está multiplicando por algo siempre. Profesor, pero en la primera fila no hay nada. Sí hay algo, solo que tú no lo ves. ¿Por qué no lo veo, profesor? Porque acá hay un 5 que se está multiplicando por 0. 5 por 0 es 0. ¿De acuerdo? Así que no hemos afectado al resultado. Profesor, mira el comportamiento 0, 1, 2, 3. Va de forma creciente. ¿Quién es el que varía? El único número que varía es este 0. Este 1, este 2 y este 3. ¿Por qué? Porque lo demás permanece constante. Ahora, ¿de qué depende esta variación? En la fila 1 es 0. 1 menos, mira, menos 1. En la fila 2 es 1. Profesor, menos 1. En la fila 3 es 2. Profesor, de vuelta, menos 1. ¿Qué va a suceder en la fila 30 entonces? Vamos a observar lo siguiente, que para la fila 30 vamos a obtener esto. Para mi fila 30, la F30, F sub 30, vamos a obtener lo siguiente. Para la fila 30, el 4 siempre se va a repetir, el 4 siempre está sumando con una multiplicación de 5, porque ese 5 siempre se está multiplicando por algo. ¿Cuál va a ser este número? 1 menos, ¿no? Profesor, a ese 30, al número de fila yo le tengo que restar 1. 30 menos 1, 29. Lo colocamos por aquí. 29 es el que va aquí. Ahora lo único que tenemos que hacer es operar esto. 29 por 5 es 145. Más 4, 149, profesor. Entonces, la suma en la fila 30, ¿cuánto va a ser? 149. ¿Cuál va a ser mi clave? Mi clave va a ser la letra B. Y listo, chicos, listo. Eso es inducción, ¿no? A partir de sucesos particulares vamos a llegar a una forma general. Algo que se cumple para las demás filas, ¿de acuerdo? Profesor, siguiente problema. Vamos a ver un problema más. Yo observo lo siguiente. Hay dos números gigantes que se están arrastrando y que esos números tienen la misma cantidad de cifras, ¿no? Ambos tienen la misma cantidad de cifras. Y otra cosa, el primer número está formado por puros 9 y el segundo número está formado por puros 6. Yo tengo que identificar entonces, este es un caso general, porque es muy gigante. Yo tengo entonces que llegar a él por medio de casos particulares. Ahora, ¿cómo identifico mi primer caso particular? De esta forma. Utilizo una cifra de aquí, utilizo una cifra de aquí. Primer caso entonces, 9 al cuadrado menos una cifra, 6 al cuadrado. Profesor, 9 al cuadrado es 81 y 6 al cuadrado es 36. ¿Cuánto es esa resta? A ver, un compañero que es hábil así tú sabes, se da cuenta de lo siguiente, que 81 menos 36 equivale a 45. 45, profesor. Ahora, ¿a mí me importa saber esto? No. ¿Por qué? Porque acá me pide la suma de cifras del resultado. Entonces, ¿yo conozco el resultado? Sí. Tengo que sumar las cifras. Vamos a sumar entonces las cifras. Profesor, si yo sumo las cifras, 4 más 5 es 9. Bien, bien. Vamos a continuar entonces. A ver, ¿cuál va a ser mi segundo caso? Ya no voy a utilizar un 9 y un 6. Ahora voy a utilizar 2 veces 9. A ver.
2 veces 9 elevado al cuadrado menos 2 veces 6 elevado al cuadrado. Un alumno que es hábil, astuto y sagaz dice lo siguiente. Yo tengo que operar esto. Yo puedo decir lo siguiente, entonces. Esto es una diferencia de cuadrados. Ustedes recuerdan en álgebra, diferencia de cuadrados. Eso es lo mismo que decirlo aquí, mira. Sería 99 más 66 multiplicado por 99 menos 66. 99 menos 66. Esa es la diferencia de cuadrados. Suma por diferencia, ¿no? ¿Recuerdan esto? La suma por la diferencia de cuadrados. Esto es un producto. 99 más 66, ¿puedo resolver de esta forma o puedo elevar al cuadrado también, profesor? Ambas formas son aceptables. 99 por 99 menos 66 por 66. Yo observo lo siguiente, que mi resultado es el siguiente. 5.440. Profesor, una vez conseguido ese resultado, yo tengo que hacer lo siguiente, yo tengo que sumar las cifras, porque a mí me interesa sumar las cifras. Y resulta que si tú sumas las cifras, coincide con el de aquí. Profesor, yo he sumado y sale 18. ¿De acuerdo? Tercer y último caso. Ahora voy a utilizar 3 veces 9. 3 veces 9. Los voy a elevar al cuadrado y les voy a diferenciar por 666. Tu nombre, ¿no? Profesor, tu nombre al cuadrado. 666 al cuadrado. Y listo. Profesor, ¿podemos resolver eso? Sí, podemos resolver. 999 por 999 menos 666 por 666. Y adivina cuánto va a ser el resultado. 554.000 al ojo, ¿no? Un alumno que es hábil, astuto y sagaz, dice lo siguiente, profesor, el resultado es 554.445. ¿Y qué sucede si yo sumo las cifras? Profesor, si yo sumo las cifras y observo lo siguiente, que la suma de cifras es 27. Y ya listo, con tres casos es más que suficiente. Vamos a seguir entonces. 9, profesor, es 9 por 1. Por 1, 18 es 9 por 2. Y 27 es 9 por 3. Sencillo, ¿no? Yo observo que hay una constante y que hay una invariante y una que varía, ¿no? El 1, 2, 3 depende de la cantidad de 9 y 6 que he utilizado. Si utilizo uno de cada uno, mira. Uno de cada uno por 1. Si utilizo 2 de cada uno, por 2. Si utilizo 3 de cada uno, por 3, profesor. Entonces, ¿qué va a suceder si utilizo lo que me pide en el ejercicio? En el ejercicio me pide eso, ¿no? 30. ¿Qué sucede si utilizo 30? Voy a tener lo siguiente. 9 multiplicado por 30. Pues. ¿Y cuánto es 9 por 30? Profesor, esto sale al ojo. 270. Y esa vendría a ser entonces mi respuesta. Chicos. En la clave de la letra E. Nosotros vamos a continuar con más resolución de ejercicios durante la sesión de Zoom. Espero verlos entonces para la clase, chicos. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.